Bienvenidos correlones, estamos en el circuito deportivo de Nürburgring, en la clase S de coches modificados. Y quiero aprovechar el desarrollo de esta carrera para hablarte de algo que me parece importante, mientras te muestro el rendimiento de esta configuración en el Porsche 911 Turbo de 1982, con estas condiciones de lluvia que tampoco facilitan el trabajo. Ya sabes lo demandante que es este circuito. Y adicional, con la lluvia se pierde mucha comunicación de los neumáticos con el asfalto, así que hay que regular mucho la potencia para que no te vayas a salir de los límites de la pista. Cuidadito que entramos en el corte a la derecha, me meto en el embudo y trato de sobrevivir, me abro paso a las bravas, pequeños empujones, nada grave. El objetivo primordial es tratar de escalar todas las posiciones posibles para llegar al podio. No va a ser tarea fácil porque, como puedes apreciar en pantalla, hay varios pilotos que están usando el coche meta de esta clase, que es el GT1 Strassen Version, por el que me estoy peleando ahora. Así que bueno, muy pronto logro escalar hasta la quinta posición detrás de la Ferrari, que va ocupando la cuarta plaza. Vamos a ver si podemos seguir avanzando. Cualquier error que cometan mis rivales lo voy a saber aprovechar. Y recuerda que son apenas 4 vueltas en total en el circuito. Esto se va a pasar muy rápido. Y me estoy desviando, por cierto, del objetivo de este video. El tema que quería conversar en el desarrollo de esta carrera es que, más allá de conseguir los mejores coches para dominar las distintas categorías de Forza, por cierto, que ahí se va el Ferrari largo, directo a la trampa de arena, lo que nos da el avance ahora sí a la cuarta posición. Y a partir de este punto, el objetivo, ya sabes, es tratar de alcanzar a los líderes. No va a ser tarea fácil, pero a lo que iba. La verdad es que conseguir victorias y buenos resultados nada tiene que ver, ojito, nada tiene que ver con tener el coche más rápido o con la mejor configuración de tuneo. No es que no ayude, pero eso no es lo esencial. Lo esencial, lo propio, lo que realmente necesita cada jugador es fuerza de voluntad. Sí, señor, así como lo oyes. Solo tienes que observar estas condiciones de carrera. Los 3 líderes que van delante son un equipo que están usando coches claramente superiores al mío. Sin embargo, estoy tratando de exprimir toda la potencia del Porsche, aprovechando todos los espacios del circuito para tratar de acercarme a la tercera plaza. Mi objetivo es meterme en el podio, y para lograrlo tengo que evitar los derrapes que puedan quitarme tracción y tiempo. Así que tengo que frenar con anticipación, acelerar de forma progresiva y mantener el impulso hasta el final. Y estoy cruzando los dedos también para que alguno de los rivales que van delante puedan cometer algún error que me beneficie también, En este punto, donde mi capacidad de mantener el enfoque se pone a prueba, es donde más disfruto este juego, porque es un ejercicio constante de atención y voluntad, y no es un talento especial con lo que se nace. Es algo que tú también puedes cultivar con paciencia, y es sencillo. Si entras en el circuito con la burda ambición de ganar, entonces lo más seguro es que abandones la carrera pronto, cuando te den el primer tortazo. Eso es así, porque hay muchos factores que no puedes controlar, y además estás compartiendo la pista con personas reales que también quieren ganar tanto como tú y que harán todo para arruinar tus esperanzas. Y por el contrario, si te propones a conducir de forma limpia, si centras tu atención en mantener el comportamiento del coche en el circuito, a sentir la fricción de los neumáticos cuando sales de las curvas, y aprendes las etapas del circuito, cuáles son las más lentas, cuáles son las más rápidas o las intermedias, y aprendes a corregir la dirección cuando llevas al límite el coche, entonces es allí cuando empiezas a desarrollar un ritmo que es difícil de alcanzar, que es difícil de igualar. Y aunque la verdad es que no existen garantías para que consigas las victorias que tú estás deseando o ambicionando, la satisfacción está en la experiencia, la satisfacción está y el gusto está en acabar las carreras sabiendo que dominaste el coche y tu mente. Recuerda que la victoria es el resultado de una combinación entre disciplina, pasión y perseverancia. Así que, mis correlones, estamos ya recorriendo la penúltima vuelta del circuito y puedes apreciar que le estoy descontando varias milésimas al corredor que va en la tercera plaza.
A pesar de que tiene un coche superior en las curvas, como he puesto toda mi atención en el circuito y en el comportamiento de mi Porsche Turbo, he conseguido un ritmo muy favorable que me ha logrado acercar a su estela, y en cualquier momento me voy a meter en el rebufo, así que no será tarea fácil. Ya estamos por terminar, me queda poco chance, me queda solo una vuelta para lograr el objetivo. ¿Lo conseguiré? Vamos a ver. También es cierto que yo creo que el compañero Relic está cometiendo algunos errores en la trazada y probablemente esté más pendiente de lo normal de su retrovisor. Ese es otro problema. Si miras demasiado hacia atrás, por supuesto que también vas a perder toda tu atención o una parte importante de tu enfoque y tu atención en la trazada y en lo que llevas delante, en lo que tienes que ocuparte. Por eso tienes que siempre estar enfocado en tu ritmo de carrera y solo tienes que preocuparte de los rivales que se vayan acercando cuando ya estés en riesgo de perder la posición. Recuerda que el objetivo es siempre mantenerte en la trazada y marcar las curvas de la manera más eficaz posible. Mira como ya muy pronto estoy allí, a pocas milésimas. Así que, señores, entramos en la chicana. Ay, papá, esto se está poniendo muy interesante cuando ya estamos a punto de terminar. Me estoy acercando lo suficiente como para meterme en el rebufo. Cuando esté a medio segundo voy a tener un plus de velocidad y vamos a recorrer ahora sí la recta de las emociones para la última vuelta de la carrera. Así que por ahora todo me está beneficiando. Solo tenemos que ser efectivos. No puedo bajar el ritmo, no me puedo rendir. Ahora más que nunca es donde más se necesita la atención. Si te emocionas demasiado, vas a perder el ritmo que llevas. Así que cuidadito, que nos vamos largo en la curva. Lo fuimos los dos largos. Él está ocupado, él está pendiente de lo que estoy haciendo yo, y yo allí también perdí un poquito de atención en la frenada. Así que no puedo volver a cometer ese error. Así que cuidadito, Relic, cuidadito, que aquí vengo, le estoy mostrando la trompa y salimos los dos de la curva bastante cerca, alineaditos. Así que ya solo me queda un sector de velocidad que es donde claramente tengo algo de ventaja. En las curvas es donde se me aleja un poco. Ahí me acerco aprovechando el rebufo. Pero tengo que ser paciente porque necesito hacer eso. Precisamente eso. Un adelantamiento limpio desde adentro. Y ahora sí, señores, sin ningún tipo de resistencia adicional, por ahora estoy metido en el podio. Sí, señor. A pesar de que los líderes están haciendo la carrera con coches superiores, coches meta en esta categoría. Y entramos en la chicana. Aquí es donde tengo que frenar de forma eficiente. No puedo cometer errores acá porque sería catastrófico. Los neumáticos aguantaron muy bien, no se han degradado casi. Así que eso también me benefició muchísimo porque se sostiene el grid, o al menos el poco grid que tengo en estas condiciones de carrera. Aquí, así, señores, llegamos a la recta de las emociones y piso a fondo para exprimir lo que queda de potencia. Y cruzamos la meta después de 8 minutos y medio, casi 9 minutos de contienda, escalando 8 posiciones, con un tiempo de vuelta muy competitivo, 2:11, 603 milésimas. ¿Qué te parece? Nada mal. Y sin lugar a dudas, este ha sido uno de mis mejores podios hasta el momento, porque la verdad es que las condiciones de la carrera estuvieron muy difíciles. Y recuerda mis consejos del día de hoy. Recuerda que no es solo tener un buen coche, sino también se trata de ti, de tu capacidad de atención, de adaptabilidad y sobre todo de perseverancia. No te rindas, que el juego está hecho para ganadores como tú.